inyectando a la cámara de combustión. ¿En base a qué? En base a los gases de escape. ¿Sí? Tenemos... Profe, ¿puede repetir la definición, por favor? ¿De qué? El sensor de oxígeno, por favor. ¿Monitorear qué? Monitorear la cantidad de combustible que se está inyectando a la cámara de combustión en base a los gases de escape. Gracias. ¿Sí? Y tenemos de 1, 2, 3 y 4 cables. Te digo, el sensor de oxígeno va a monitorear mezcla rica, mezcla pobre. Si hay mucho aire, si hay poco aire, si hay mucho combustible, si hay poco combustible. Lo único que ocupa él es estar en contacto, uno, con una tierra y estar en contacto con los gases de escape. ¿Sí? Este sensor genera su propia señal. Genera su propia señal al entrar en contacto con, sobre todo, el oxígeno. ¿Sí? Su composición interna, aquí te lo puse, que tiene circonio cerámico y se encuentra recubierto por una capa de platino, y dependiendo del tipo de sensor va a depender su composición interna, pero en promedio eso es lo que más lleva. A la hora de entrar en contacto con el oxígeno o algún componente químico, empieza a generar señal. Empieza a generar señal. Por eso es que existen unos sensores de un solo cable. ¿Qué es lo que hace ahí? Pues tenemos nuestro sensor y nada más va a tener un cable. Esa va a ser nuestra señal. Pero todo sensor, en este caso es una señal del tipo análoga. ¿Ya te había hablado de eso? ¿Sí, no? Señales digitales y análogas. ¿Sí? Sí. Okay. Una señal análoga es inestable, oscila todo el tiempo. Te decía, mezcla rica, mezcla pobre. Mezcla rica, mezcla rica, pobre, rica. Ahorita te enseño cómo se ve la señal. Pero lo que sí es que para que un sensor genere su propia señal, debe sí o sí cerrar el circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una tierra. Entonces, a la hora en que tú atornillas tu sensor de oxígeno, el cuerpo de aquí es de metal, de ahí va a agarrar la tierra. El escape está conectado al motor, el motor sí o sí debe de llevar una tierra física. ¿Sale? Desde aquí agarro tierra y con eso ya cerré el circuito de mi señal. Por eso es un solo cable. Cuando tenemos un sensor de dos cables, ahí ya le pusieron una tierra directa. Uno va a ser tierra, el otro va a ser señal. Entonces ahí vas a monitorear pues su valor. Uno de tres cables es cuando ya tenemos una resistencia precalentadora. ¿Has escuchado hablar de eso? Resistencias precalentadoras en los sensores de oxígeno. ¿No? ¿No? ¿Nada? Es parecido al mar, ¿no? ¿Cómo? Como funciona el circuito. Bueno, yo leí en algunos lugares que empieza esa resistencia se empieza a calentar y depende del flujo de aire que tanto se enfría, es el valor que marca. No, bueno, sí funciona el mar, pero no, en este caso no. No. Una resistencia precalentadora se le pone a un sensor de oxígeno para calentarlo. ¿Por qué? Porque un sensor de oxígeno no te va a marcar ninguna señal hasta que llegue a los 300 grados centígrados. Es decir, que todos estos sensores que ves en pantalla, cuando está frío tu vehículo, su señal no es completamente fiable. ¿Sí? Varía, es errónea, no se puede confiar a la computadora de que pues esté funcionando. Hay lo que se llama circuito cerrado y circuito abierto. Que la computadora tiene procesos de trabajo. En un circuito abierto es cuando tu vehículo está a menos de su temperatura ideal de trabajo. Por ejemplo, yo tengo un vehículo,
un Jetta de la Volkswagen, que su promedio tiene una temperatura de 95 a 100 grados. Entonces, un circuito abierto es cuando mi vehículo está por debajo de esta temperatura, es decir, lo acabo de prender y está a 60 grados centígrados. Va subiendo y apenas llegó a los 80 grados centígrados. En ese lapso de tiempo se conoce como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque la ECU no va a tomar en cuenta ningún valor de, por ejemplo, tu sensor de oxígeno. No va a hacer modificaciones de, por ejemplo, abrir la EGR o el sistema EVAP que viste el otro día, ¿sí? No va a hacer absolutamente